¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles en este día, jueves 19 de enero del 2023. Yo soy su servidor Arturo Aguirre y me da mucho gusto saludar en este chat en vivo y en directo a través del 103.7 de Irradia FM y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales en la página de Facebook Live, Despacho Román Sibertsen, para que usted pueda hacernos las preguntas. Recuerde que también nos puede seguir en la página de Facebook Live Arturo Aguirre Contigo. Y bueno, esto es algo muy importante porque vamos a hablar con el director del despacho de abogados Román y Sibertsen, el doctor en Derecho Adrián Román. Doctor, Hola muchas Arturo, gracias buenas tardes a todos y por estar todas, con ¿cómo están? nosotros y permitirnos conocer más acerca de este tema muy importante que tiene que ver con una cuestión de derecho social donde los individuos, hombres y mujeres, que, bueno, han tenido esta decisión de integrarse al sector productivo a través del sector público o del sector privado y que en un momento dado de su vida, pues deciden retirarse. Y en muchas ocasiones, hay que decirlo, hay una consecuencia de quienes planearon, doctor, en un esquema de pensionarse, bueno, de darse de alta en alguna institución de seguridad social, pero habemos otros que no lo hicimos, doctor, y en muchas ocasiones pues estamos pues sabiendo, enterándonos de lo que pudimos haber hecho, que no lo hicimos, pero que usted nos va a decir hoy acerca de lo que podemos hacer para tener una pensión que tiene que ver con un nivel de vida y de bienestar digno, doctor, por lo menos porque hay que decir, bueno, nos entraremos un poquito más ya cuando usted nos diga cómo se adquiere una pensión, qué es una pensión, cómo se adquiere, qué tipos de pensión hay, qué hay que hacer para tener una pensión digna, en fin, todo esto le agradecemos de antemano para todo nuestro amable auditorio que nos sigue. Saludos al equipo técnico allá en Jojutla y también aquí en Cuernavaca. Muchas gracias, este es en vivo y en directo a través de las redes sociales, llegamos a distintas partes del planeta y bueno, por supuesto, esto va enfocado al derecho social en México, en la República de México, mi estimado doctor. Claro que sí Arturo, pues buenas tardes a todos y todas, es un importante tema porque todos los que hemos trabajado formalmente, que ese es un tema Arturo, es un auditorio, todos los que hemos trabajado formalmente, ya sea en el sector privado, es decir, empresas que no son de gobierno, por así decirlo, y por el otro lado los que han trabajado en gobierno del estado, los municipios y algunos organismos descentralizados, por ejemplo, CONALEP, COBAEM, y CATMOR, una serie de organismos del estado de Morelos, entendamos que formalmente hay un vínculo laboral. Entonces, lo que partamos es todos los que han tenido un vínculo formal, legal, laboral, que fueron afiliados en su momento al sistema del seguro social, que esa es una parte muy importante en entender que, digamos, estos dos regímenes importantes, que es, hablaríamos sector privado, sector público, se dividirán, digamos, en las leyes que los regulan. Se entiende que los que están en el sector privado los protege la ley del seguro social, que contempla toda una serie de prestaciones, de pensiones, que en su momento benefician a todos los que están asegurados ante el mismo y también a sus beneficiarios. Y por el otro lado, la ley del ISSSTE, que es la que regula a todos los trabajadores en su momento al servicio del Estado. Y particularmente Arturo, nuestro estado de Morelos es muy complejo porque pareciera entonces que aplicamos también la ley del Seguro Social, también se aplica para algunos trabajadores, algunos organismos descentralizados que no tienen ISSSTE, que de alguna manera es el que está legalmente diseñado para ellos. Y digamos que tendremos un régimen medio híbrido por ahí para algunos organismos, pero todos formalmente tendrían que tener seguridad social. Un tema muy importante, Arturo, es que, bueno, municipios, la mayoría de los municipios, a excepción, tengo entendido, de Cuernavaca y Cuautla, la mayoría de todos los municipios en nuestro estado no otorgan afiliación ni en el IMSS ni en el ISSSTE. Entonces, lo que sucede con ellos es que esa obligación del 100% recae obviamente en el municipio, de las pensiones, de la atención médica y todo este tipo de obligaciones. Ahora, partamos de una premisa muy fácil, Arturo. ¿Qué es una pensión? Una pensión es una prestación económica periódica, generalmente vitalicia,
en la cual un trabajador generalmente afiliado a una institución de este tipo, Seguro Social, ISSSTE, tiene la posibilidad o tiene el derecho de percibir la cantidad económica, pero además una serie de prestaciones adicionales como es atención médica, servicios asistenciales, aguinaldo en muchos de los casos. Entonces digamos que es un esquema importante para el cual es el sostenimiento obviamente del trabajador que ya dejó de prestar los servicios, que ya en su momento por la edad, por una circunstancia médica o quizás sus beneficiarios, la pensión Arturo se convierte como tal pues en el sustento de esta persona y de su familia. Entonces, de repente encontramos que ante este desconocimiento muchas personas y muchas familias sufren pues, bueno, de un tema económico. Claro, entonces la pensión es una prestación económica por un trabajo realizado en el sector público o el sector privado de manera formal. Esto es importantísimo, doctor, porque muchas personas nos dijeron, oye, pues es que yo trabajo por cuenta propia, tengo derecho a una pensión. Esa sería una situación importante porque, eh, primero, entraríamos en una cuestión importante. Si es patrón, si está en cuestión formal, si es patrón, no puede estar en el Seguro Social, el mismo. Sí, de hecho, la propia ley del Seguro Social da la posibilidad de una continuación voluntaria o inscribirte en el régimen voluntario del Seguro Social. Es decir, también hay una buena noticia para los patrones, personas físicas, en las cuales también pueden afiliarse al Seguro Social y, por supuesto, tener una pensión. Pero digamos que es muy importante lo que tú dices. Todos los trabajadores, al estar asegurados a alguno de estos institutos, tienen esa posibilidad de tener esa pensión económica, pero de igual manera, obviamente, algunas prestaciones sociales que son importantes, como la atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, rehabilitación, prótesis. Pero también otro tema importante, pero ¿qué pasa de los que no en algún momento de nuestras vidas trabajamos de forma particular? Es decir, no ante un patrón. Bueno, actualmente existe la posibilidad que son trabajadores independientes en los cuales nos podemos afiliar al Seguro Social y digamos que entraríamos bajo este régimen voluntario en el cual también nosotros como profesionistas, también nosotros como personas, podemos cotizar, podemos hacer ese esfuerzo económico también para llegar a una pensión digna. Y es un derecho humano, Turo, creo que eso es muy importante. Es Sí. un derecho humano acceder en su momento a una pensión digna y que caramba, cuando ya no tenemos por nuestra edad, por nuestra condición física, por nuestra condición médica, ya no podemos trabajar con la intensidad suficiente. Pues exactamente para eso se regulan este tipo de seguros, ¿no? En lo cual se contempla esa situación. Y si usted en cierto momento de su vida trabajó para algún patrón, pero no lo afilió al Seguro Social, o en su momento lo afilió con un salario inferior al que realmente le correspondía, y usted quiere de alguna manera revisar sus documentos, revisar su situación laboral en el Seguro Social o en el ISSSTE, se da la posibilidad de hacerlo antes, es decir, de demandar al patrón que le reconozca ese tiempo de servicio, pero además que pague las aportaciones. Sí, esa sería la primera pregunta que nos está haciendo nuestro amable auditorio con respecto a que si ellos trabajan de manera independiente y de manera no formal, no lo vamos a llamar informal, ni tampoco vamos a decir de manera ilegal, no, no, no. Vamos a llamarlo que no trabajan de manera formal. Entonces, pueden llamar al número telefónico del despacho, que el teléfono directo del doctor Adrián Román es el 777-231-4719 y también allá en el despacho, pues lo pueden atender en el 777-305-1325. Porque seguramente usted que nos está escuchando, bueno, pues decimos a veces no trabajamos para un patrón, para un tercero. Desarrollamos nuestras actividades por cuenta propia y en muchas ocasiones no nos afiliamos, no pagamos impuestos. ¿Tiene algo que ver con el pago de impuestos, doctor? Bueno, si es el tema formal, por supuesto, el Seguro Social lo que ahorita en este momento pretende obviamente es que haya mucho más patrones, haya mucho más trabajadores y por supuesto haya mucho más aportaciones. Entonces, este tema es importante porque obviamente todas las personas que son afiliadas formalmente, pues claro, con las nuevas disposiciones fiscales y de seguridad social y laborales, pues tienen que tener obviamente un número de cuenta, tienen que tener un número de seguridad social, tienen que tener un registro federal de contribuyentes
y digamos que de esa manera, Arturo, se relacionan, vaya, el patrón, trabajador, institución de seguridad social, y cada vez se hace más difícil que haya este tipo de evasiones. Pero digamos, si en algún momento de nuestra vida laboral fuimos trabajadores independientes, arquitectos, abogados, ingenieros, dentistas, tienen esa posibilidad de hacer esa inscripción ante el Seguro Social cumpliendo una serie de requisitos y, digamos, ahorrar para que en su momento, cuando llegue un momento importante en nuestra vida, es decir, de los 60 a los 65 años de edad, que es, digamos, el diseño pensionario que tenemos actualmente en el sistema sector privado, bueno, pues podamos acceder, como bien lo decías, a una pensión, pero por supuesto que sea digna y que obviamente que esto se planifique con suficiente tiempo. Planificar con suficiente tiempo. Esta es una cuestión importante que hay que enfatizar porque, bueno, hay que decirlo, cuando uno es joven, uno piensa que es hasta cierto punto inmortal, que uno no necesita ir viendo lo de la pensión, porque bueno, todavía falta mucho tiempo. Ahora, hay algo que es muy importante, doctor. El, ¿Cuál es la causa legal, la cuestión donde podemos ver lo de nuestra pensión? Se habla de dos leyes que aplican en la cuestión del seguro social o de la seguridad social. La ley del 73 y la ley del 97. ¿Nos puede explicar más al respecto, por favor? Correcto, Arturo. Bueno, quizás para todos los que hemos trabajado en el sector privado, tenemos dos esquemas o han surgido dos esquemas de seguridad social, los que contemplaba la ley de 1973 y la ley de 1997. El punto de inflexión exactamente es el 1 de abril de 1997, donde digamos que surge un nuevo sistema de pensiones. Lo explico muy simple. La ley del 73 se sustentaba en un régimen solidario, que significaba que las pensiones sí se pagaban de alguna manera con la aportación de los trabajadores, con la aportación de los patrones y con la aportación, por supuesto, del Estado. Y digamos que así se financiaba y que bueno, digamos que las pensiones de los trabajadores que se pensionaban, pues se financiaban con los que estaban en activo. El detalle con el nuevo régimen que surgió, y esto va desde 1992 con el nuevo sistema del SAR y que se transforma al sistema de Afores ya en el 97 formalmente, digamos que se transforma el sistema pensionario en el cual ya hablamos, por supuesto, de la idea de una cuenta individual. Y esto es muy importante. Todos los trabajadores tenemos una cuenta individual, la cual en su momento tiene varios segmentos. Y digamos que esas subcuentas permiten financiar la pensión que en su momento usted quiera acceder por cesantía o en su momento por vejez o retiro o en su momento para alguna cuestión, en su caso de riesgos de trabajo, hay una subcuenta específica donde obviamente se va guardando esa cantidad de dinero, Arturo, y por supuesto de la vivienda. Entonces, en esta parte es muy importante que todos los trabajadores tengamos nuestro estado de cuenta, que sepamos ante qué Afore estamos afiliados o qué Afore nosotros escogimos o la que aleatoriamente el sistema determina. Entonces, es muy importante revisar los números, revisar si efectivamente es mi antigüedad correcta, si efectivamente mi patrón está haciendo las aportaciones concretas y por eso estamos, por supuesto, para servirles a todos. Muy bien. Las personas que pues tienen la cuestión esta, aplica la ley de 1973. ¿Qué edad tendrán ahorita, doctor? ¿Tiene alguna edad? ¿O alguien puede, o simplemente que haya laborado antes del 97? Exacto. Si tú como trabajador, digo, tendría que ser personas que tuvieran cuando menos la edad mínima, en ese momento eran 15, 16 años de edad, se entendería que entonces que bastaría, digo, independientemente de la edad, bastaría con que hayan cotizado una semana de cotización antes del 1 de abril de 1997 para que en su caso ese trabajador o trabajadora pueda optar en su caso por, por pensionarse por el sistema de la ley de 1973 o la ley de 1997. Es decir, se entiende que esto, de acuerdo a lo que se refiere a los estudiosos de esto, estamos en un régimen de transición. Y en este caso es mi caso muy particular, ¿no? A ver, platícanos. Donde particularmente yo en mi planeación de mi pensión, en la revisión de lo que yo puedo hacer a futuro, digamos,
yo puedo jugar con los dos esquemas pensionales. Digamos que no hay una regla general en la cual digamos, bueno, sabes que te conviene si cotizas antes del 1 de abril de 1997, te conviene más pensionarte en la ley del 73 o pensionarte en la ley del 97. Cada caso, Arturo, es muy específico. Digamos que la regla general sería que es mejor pensionarte con la ley de 1973 por los beneficios, las semanas de cotización que son menores, y que bueno, también por el otro lado hay otro inconveniente porque la ley del 97 te permite en su caso pensionarte con el máximo que contempla la ley de seguro social y acceder a una pensión más digna. Entonces, depende el caso si no te alcanzan las semanas de cotización en un régimen o en otro, o en tu planeación, cómo quieres acceder a una pensión de la forma que sea la mejor para ti, pues bueno, lo mejor es obviamente acercarse a los que conocemos de esta materia y te podamos orientar cuál sería el mejor de las opciones. Claro, lo acaba de decir bien usted, doctor. Cada caso es específico, porque, bueno, intervienen cuestiones como la edad del trabajador, el alta del trabajo, el sueldo que se tuvo para ver qué pensión se va a tener. Por eso es prudente que usted les dé una llamadita al despacho de abogados Román y Sivertsen en el número telefónico 777-231-4719 y 777-305-1325, porque seguramente su caso tiene algunas cuestiones específicas. Llámenle y ellos le van a asesorar. Y esto, ¿por qué tenemos énfasis en la cuestión de la pensión? Yo les voy a decir que, bueno, vamos a hablar ya de cuestiones personales, mi estimado Adrián, tú eres muy joven, pero yo tengo ya 62 años y entonces algo que es importante, yo veo a varios compañeros que han decidido pensionarse con la media que les da este sueldo de los últimos 5 años, El promedio. el promedio. Y entonces, en muchas ocasiones, yo se los quiero decir, y no voy a decir nombres, pero en muchas ocasiones me dicen, yo pensé que mi pensión me iba a dar para vivir bien, bien, y resulta que apenas me sale para las medicinas. Y entonces ahí precisamente cobra la importancia del monto económico. Hay que recordar que la pensión es una prestación económica, como bien se definió al principio de este chat en vivo, con el cual llegamos en vivo y en directo hacia ustedes a través del 103.7 de Irradia FM y a través de las redes sociales, en la página Román y Sivertsen Abogados, despacho Román Sivertsen y Arturo Aguirre contigo, porque es importante. Tiene que ver con la cuestión, primero, de la manutención, de la capacidad de que usted tiene para procurarse un bienestar. Usted ya trabajó mucho tiempo, usted hombre, usted mujer, usted oficinista, empleado, obrero, que ya trabajaron y que tienen derecho, precisamente estriba esto, hay que recordar que nuestra Constitución de 1917 fue la primera que estableció este derecho social en el artículo 123, doctor, si no mal recuerdo, y fue precisamente que le dio el rostro social a la Constitución de 1917. Por eso es algo que, miren, en muchas ocasiones pensamos que trabajamos, pues sí, porque pues tenemos que trabajar para tener un ingreso, pero también la pensión es un derecho que uno va adquiriendo, doctor, y que pues hay que hacerlo válido. En muchas ocasiones yo he tenido la, la vivencia de que en muchas ocasiones hay personas que todavía no sabemos cuáles son nuestros derechos laborales, doctor. Sí, claro. Y bueno, en base a este tema legal de la Constitución, tiene que aterrizar en algo concreto para usted, para mí, para ti, Arturo. Y en ese sentido, entonces, es parte de este esfuerzo de este chat, en el sentido de que, bueno, a ver, si usted tuvo formalmente una relación laboral y dejó de trabajar después de mucho tiempo, es importante entonces entender que pues, esas semanas de cotización pueden recobrarse, pueden en su momento revivirse, si así lo podemos decir, para efectos obviamente de poder en su caso plantear una pensión posteriormente al Seguro Social. Entonces, si usted a lo mejor está en esa situación que trabajó muchos años de su vida,
y pues resulta que dejó después de laborar por alguna circunstancia de edad, por otra circunstancia de un juicio, por algún otro tema, pues si usted deja pasar mucho tiempo, dependiendo si es la ley del 73 o la ley del 97 de la ley del Seguro Social, pues bueno, tenga usted esa idea que dependiendo cada caso, siempre y cuando no transcurran cierto tiempo, ciertos años, usted puede conservar esas semanas de cotización, pero si deja pasar más tiempo, pues lo que va a suceder es que esas semanas de cotización están en su expediente, están en su número de seguridad social, pero para poderlas reactivar, generalmente lo que se hace es continuar la relación, es decir, que haya un patrón que nuevamente los afilie al seguro social, y eso es muy importante, que realmente sea una relación de trabajo cierta, que sea una relación de trabajo válida, porque nos hemos topado muchos casos Y donde, también verificable, doctor. claro, porque el seguro social nos ha tocado en el ejercicio profesional que lamentablemente pues suspende pensiones por esa situación, porque resulta que el patrón finalmente pues era de papel, ¿no? Entonces no era realmente un patrón. Sin embargo, bueno, de eso no tienen la culpa los pensionados, no tienen la culpa los trabajadores. Y bueno, en ese sentido entender que bueno, pueden ustedes o podemos recuperar esas semanas de cotización, no importa si trabajaron hace 20, 15, 30 años, y que se da la posibilidad de estas ventajas que la ley contempla. Y eso ya sea en su momento nuevamente afiliarse con un patrón o entrar obviamente a este famoso régimen 40, en el cual te permite a ti como persona continuar en el régimen obligatorio y bueno, seguir cotizando para acceder a esa pensión. Entonces, hay muchas herramientas en las cuales muchos de nosotros nos quedamos cerrados en entender que no es posible, pero claro que sí es posible, y que bueno, por eso que se acerquen a nosotros, Arturo. Muy bien. Tenemos algunas preguntas del amable auditorio. Dice, a mi papá le dijeron que su pensión ya no puede ser modificada, pero él dice que le toca más. ¿Es posible hacer esta modificación? Dependería qué tipo de pensión sería, Arturo. En el caso, por ejemplo, de una pensión por cesantía, una pensión por vejez, realmente es muy complicado poderlas modificar. Sin embargo, si se trata de una pensión por riesgo de trabajo, por ejemplo, esta sí puede ser revalorizada. ¿Qué es una pensión por riesgo de trabajo? A ver, cualquier persona que se haya accidentado, enfermado, importante, con su trabajo o derivado o con motivo de su trabajo, tenemos todos los trabajadores el derecho de informar al Seguro Social que así sucedió. Una mala práctica de los patrones es, generalmente dicen al trabajador, no le avisas al Seguro Social, nosotros te tratamos aparte y ya, ¿no? Pero el problema es que no se informa el riesgo de trabajo y en ese supuesto entonces, que se pueda acceder a una pensión por riesgo de trabajo, digamos, lo que prevé la ley del Seguro Social y la ley federal del trabajo es que puede ser revalorizada, es decir, si con motivo de las circunstancias médicas, físicas de la persona y lamentablemente con la edad, lamentablemente los padecimientos se van incrementando y en ese supuesto sí se puede incrementar la pensión por riesgo de trabajo. Entonces, Riesgo de trabajo. riesgo de trabajo, sí es exacto. Correcto. Recuerde usted que estamos platicando con el doctor Adrián Román, director del despacho de abogados Román y Sivertsen, y su teléfono es el 777-231-4719 y el del despacho el 777-305-1325, para que usted le llame, porque mire, tenemos aquí algunas preguntas y una cuestión en común es que las personas nos dicen que ellos están seguros de que les correspondía más. Pero, bueno, bien lo dijo, ya, quizás la pensión por vejez, ¿se llama? Por cesantía o vejez, así es. Ujú. Es muy difícil, pero sí una cuestión de riesgo de trabajo. Otra pregunta, ¿cómo sé qué Afore tengo? ¿A quién le pregunto? Bien, pues eso es muy simple. Se pueden ustedes meter a la página de la CONSAR y ahí pueden ustedes con su número de seguridad social hacer una consulta electrónica en minutos y en el cual tiene que arrojar obviamente cuál es la administradora del fondo de ahorro para el retiro, que es lo que se refiere con el nombre de la FORE, en la cual está su dinero, está particularmente su cuenta individual. Y creo que eso es muy importante, Arturo. Un gran motor que tenemos, un gran seguro que tiene nuestra economía, obviamente es todo el dinero que todos los trabajadores aportamos. Y creo que por eso es muy importante que ese dinero sea de los trabajadores,
que no se ha tocado por ninguna circunstancia. Entonces tenemos que estar muy vigilantes, bueno, pues de cualquier otro tipo de política pública. Muy bien, tenemos otra pregunta. Yo dejé de trabajar a los 60 años, pero coticé solamente 1000 semanas con sueldo mínimo. Antes de pensionarme, ¿puedo incrementar el monto de mi pensión? Sí, aquí la circunstancia sería, entiendo que todavía no se ha pensionado, y bueno, podría acceder desde los 60 años, perdón, puede acceder usted a una pensión por cesantía. El detalle es que la pensión se va a calcular con el promedio de los últimos 5 años, es decir, las 250 semanas de cotización previas. Pero si van con salario mínimo, seguramente su pensión va a ser muy baja o a lo mejor tendrá el derecho a una indemnización global o una pensión garantizada, que finalmente es una pensión mínima o una cantidad económica realmente mínima. Entonces, ¿qué le sugerimos? Lo que le sugerimos es que pueda hacer una planeación en la cual pudiera usted darse de baja o que finalmente ya no tenga un empleo y que pueda hacer la continuación voluntaria en este famoso régimen 40 en el cual O la modalidad 40. exactamente Régimen o modalidad, ¿verdad? la modalidad de 40 en el cual aquí sí tendría que hacer un esfuerzo usted o su familia para en su caso poder hacer aportaciones, hacer digamos, aquí el trabajador se convierte en patrón también a la vez y digamos que uno paga las aportaciones patronales y del trabajador y el Estado tiene que hacer la aportación específica y en el cual, bueno, podemos incrementar su pensión. Aquí hablamos de ciertos años, es decir, tendría usted en su momento hasta los 65 años, a los 65 años para en su momento mejorar su pensión. Entonces, se puede hacer una proyección, se puede revisar ese caso concreto, pero si quiere acceder a una pensión digna, pues eso es obviamente importante. Otro tema, Arturo, es de repente nos dicen, oiga, pues ¿qué me recomienda usted? Me espero entonces hasta los 65 años de edad. Bueno, aquí hay que valorar sí el tema económico, pero también es muy importante que sepamos que la incorporación voluntaria o famoso régimen 40 implica que el trabajador en ese periodo de tiempo, pues en su momento, bueno, pues no puede tener atención médica. Entonces, mucha gente realmente por la situación de su edad lo que necesita es la atención médica. Entonces creo que se tiene que priorizar Que en valorar. un primer momento la salud y bueno, por el otro lado, pues el tema de la atención. Sí, doctor, aquí nos mencionan, hay muchas personas que se anuncian en las plataformas digitales como que van a dar una muy buena pensión de más de 50,000 pesos. ¿Es algo realmente cierto o es pura pantalla? Bien, habría que ver qué situación concreta es. Creo que lo más importante es la información, Arturo. Y ustedes pueden acceder, por ejemplo, a la página de mi pensión del Seguro Social o del IMSS y ustedes pueden hacer inclusive una simulación en base a su edad, en base a su salario base de cotización. Pueden ustedes hacer una proyección propiamente de su pensión. Y que por supuesto la consulta de otro punto de vista o de otra opinión también es importante y estamos por supuesto para servirles. Y otro tema, aprovecho Arturo que hablé del salario base de cotización, es otro tema muy importante. De repente, como tú lo decías, o en las preguntas que nos han formulado, yo pienso que tenía mejor derecho a una pensión. Pero, pero ya sabe usted cuál es el salario base de cotización que tiene en el Seguro Social. Es el mismo con el que usted le están pagando en su recibo de pago, porque generalmente hacemos el cálculo del 75, del 80, del 90, 95, 100% de mi salario base de cotización para mi pensión, cesantía o en su momento vejez. Pero lo estamos calculando con el que nos están pagando nuestro recibo, pero no necesariamente ese es el salario que está dado de alta a usted o yo o cualquier persona que esté cotizando en el Seguro Social. Entonces, es muy importante, es una obligación patronal informar cuál es el salario base de cotización. Y si no se lo proporcionan actualmente con la aplicación IMSS Digital o directamente en la página del Seguro Social, ustedes pueden hacer la consulta con su número de seguridad social y un correo electrónico e inmediatamente el sistema, digo, si efectivamente están afiliados y está en orden su número de seguridad social, porque también es otro tema, de repente tenemos varios números de seguridad social en nuestra vida laboral y de repente sucede que, bueno, pues una parte de nuestro dinero está en otro número de seguridad social
y no lo podemos unir en su momento. Entonces, digamos que usted puede acceder a esa información, el sistema le entrega su constancia de semanas cotizadas y ahí usted se puede dar cuenta cuándo le modificaron su salario, cuándo lo dieron de alta y cuándo lo dieron de baja. Entonces, esta información es accesible a todo el público y todo eso nos ayuda en la consulta. Tenemos otra pregunta. Yo tengo 55 años y solo coticé 500 semanas con sueldo mínimo. ¿Cómo puedo aumentar mi pensión? Correcto. En este caso, va a depender si su relación de trabajo continúa o no. Si su relación de trabajo no continúa, en este caso es una oportunidad muy importante, exactamente 5 años antes de poder acceder a una pensión por cesantía, podría en su momento incorporarse voluntariamente nuevamente al régimen 40 para incrementar las semanas de cotización o incrementar en su momento el monto del salario base para poder acceder entonces a una pensión digna. Pero también se da la otra oportunidad en la cual podría ser dado de alta nuevamente con un patrón, con un mejor salario y poder acceder a ese beneficio. Muy bien, tenemos otra pregunta. Trabajé 30 años en la zafra de caña y no sé si tengo derecho a pensión. Bien, muy importante. eh, hay varios regímenes especiales en la ley del Seguro Social. Uno de ellos son los del campo. Y habría que revisar el caso concreto. Hay un contrato colectivo cañero que contempla esta posibilidad de la mayoría de los ejidatarios de la zona oriente y sur del estado, en el cual tienen este beneficio de acceder a una pensión. El contrato cañero de alguna manera da estos beneficios, da algunas mejoras específicas para que se pueda acceder a una pensión del Seguro Social. Habría que ver el caso particular, pero bueno, si no fue dado de baja y de esa misma manera consultarlo en internet o en esta aplicación digital, se podría revisar cuál sería la posibilidad de esa pensión. Muy bien, otra pregunta. Tengo 60 años y muchos años di clases en escuelas privadas. Nos hacían firmar contratos, pero no sé si me dieron de alta en el seguro o en otro lado. Bien, si es una escuela particular, necesariamente debe haber sido en el Seguro Social. ¿Cómo podemos determinarlo? Con su número de seguridad social. Si tampoco no sabe cuál es su número de seguridad social, puede acercarse directamente a ventanilla de cualquiera de las delegaciones del Seguro Social y con su identificación, con su CURP, con su acta de nacimiento, con todo lo que usted tiene, se le tiene que proporcionar. Entonces, puede hacer usted esa consulta directamente en línea o mediante la aplicación y ahí en su momento le tendrán que entregar esa constancia de semanas cotizadas. Si por alguna razón no aparece nada o aparece algún tipo de error, nuevamente podrá acudir a la delegación específica de prestaciones sociales del Seguro Social y le tendrían que apoyar. Muy bien. Otra, menciona, yo soy profesora y durante mucho tiempo estuve trabajando en el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Reuní todo mi expediente, pero desde hace 3 años no me han dado de alta o no me han pagado ni un centavo en el Congreso del Estado. Ya fui y me dicen que todavía no está aprobado mi expediente. Ok, bueno, es que son varias cosas. Dependiendo el año en el cual en su momento y el régimen en el cual esta maestra, este maestro en su momento dio clases y estuvo directamente en el sistema educativo nacional o particularmente en el estado de Morelos, se entendería dependiendo el tipo de plaza. Si es una plaza federal, las plazas federales tienen ISSSTE. Muchas plazas que se crearon posteriormente, después del 92, muchas plazas no son federales, son estatales y se entiende que tienen seguro social. Entonces, digamos que dependiendo del tipo de plaza es el tipo de seguridad social que usted tiene. Naturalmente, en el género, en la realidad, se entendería que todos los trabajadores al servicio del IEDEM tienen derecho o tienen una pensión del ISSSTE, no del Seguro Social. Pero digamos que esa sería la regla general. Ahora, me habla de un tema del Congreso. Aprovecho esta pregunta para mencionarles que la ley del servicio civil, es decir, otra ley diferente de la que hemos platicado, también contempla la posibilidad de un sistema de pensiones. Este sistema de pensiones, vean ustedes, se da la posibilidad en la cual trabajadores del IBEM, trabajadores
del COBAEM, del CONALEP, del ICATMOR, de todas las instituciones que tenemos o de organismos descentralizados del gobierno del Estado, permiten dos pensiones. La pensión del Seguro Social y la pensión en su momento que otorga la ley del Seguro Social. Perdón, que la ley que contempla la ley del Servicio Civil. Entonces, pueden acceder ¿No a sería la del Seguro Social? O la del ISSSTE Y o en su momento la pensión que otorga directamente el organismo. Y tenemos muchos asuntos de esos, Arturo. De repente, por ejemplo, sistema colegio de bachilleres, que tuvo la oportunidad de atender a un maestro hace ratito en la oficina, pues él ya accedió a su pensión del Seguro Social y también está accediendo a su pensión del gobierno del Estado. Y aquí es muy importante que no son incompatibles. Es decir, son dos derechos reconocidos. Sí, hablamos de un impacto presupuestal muy importante para el Estado, para los organismos descentralizados, pero hablamos de un principio de progresividad de beneficio para todos los trabajadores y trabajadoras, y si está en la ley, pues caramba, pues tiene que ser cumplido. Así que acérquese a nosotros. Muchas instituciones, muchos organismos descentralizados oficialmente, institucionalmente, se han negado a entregar, a reconocer esta segunda pensión. Así que les podemos ayudar. Esto es algo muy importante porque yo he tenido conocimiento de que en muchas ocasiones se dice, esta persona, y lo voy a decir tal cual, y lo voy a decir con mucho respeto para todo el amable auditorio, esta persona está abusando de lo que la ley le otorga. Pero bueno, si es legal, pues no está abusando, está abusando precisamente. Tiene una pensión del Seguro Social y tiene otra pensión y le va muy bien. Quizás ahí como que es una cuestión de, de decir, bueno, le va muy bien con sus pensiones, porque quizás es la diferencia, mi estimado doctor Adrián Román, de una persona, primero, que planeó su pensión, su retiro, otra, que fue haciendo uso de su derecho, porque eso es un derecho, como lo acabo de mencionar, no está haciendo nada ilegal. Correcto, de hecho, les mando un saludo a muchos maestros jubilados de la sección que están aquí en Cuernavaca, 19. la sección 19 exactamente, que tenemos muchos clientes que los hemos ayudado en muchos temas pensionarios y se los comentaba en muchas reuniones y se los platicamos a todos los que nos escuchan en este momento, nos ven. Pues no sabemos luego muchas esas historias de cuánto sangre, sudor y lágrimas, Sí. pues realmente estos maestros, por ejemplo, se los platicaba a ellos, cuánto tiempo no le dieron a la docencia, cuánto tiempo no le dieron a todos, a nosotros como sus alumnos en el sector público, es decir, la escuela pública, pues muchos de ellos me contaban que realmente pues no conocieron a su familia, a sus hijos, porque se la pasaron trabajando desde la mañana hasta la tarde, corrido. Entonces, es algo que se ganaron, es algo que finalmente lo obtuvieron, nadie se lo regalaron. Y yo les decía, ¿qué es lo peor que puede hacer? Pues reclamarlo, a ejercer esos derechos, usted se lo ganó. Y en esta parte de su vida, en esta parte de su desarrollo, creo que debemos de vivir o deben de vivir dignamente los maestros y las maestras y todos los que han trabajado la mayor parte de su vida. Pues. Y aquí hay una pregunta muy interesante. Quiero preguntarle al doctor Adrián Román si ellos cobran por asesoría lo mismo que muchos despachos o tienen alguna consideración como apoyo social. La consulta con nosotros es gratuita. La consulta con nosotros es gratuita. Si realmente derivado de la consulta nosotros nos ganamos su confianza, nosotros depositamos también nuestro conocimiento en el asunto, ya tendríamos que ver específicamente el honorario. Generalmente los honorarios específicos de seguridad social, digo, en su género, generalmente lo hacemos en un porcentaje hasta el final, Arturo, que ese es parte de los beneficios que nosotros damos. Pero O sea, pagan hasta el final, sí, así de es. acuerdo a como se pongan, de lo que acuerden. Dependiendo el caso, dependiendo el asunto, dependiendo un poquito el trabajo, pero eso sí, gracias a tu programa, Arturo, gracias a que nos escuchan en Irradia, a todos los que nos escuchan, pues claro, todos ustedes, pues la consulta, la asesoría de alguna manera de inicio es completamente gratuita. Pues. Ahora, nos están diciendo, por ejemplo, aquí nos escuchan en Mazatepec, que si ellos pueden venir o ustedes pueden ir, ¿cómo le hacen? Bien, inclusive podemos hacer el tema de una videollamada, podemos hacer una dinámica importante como para a lo mejor no se trasladen. Quizás de inicio podemos hacer un ejercicio de esa naturaleza o vía Zoom, las plataformas nos permiten ayudar.
o si no, particularmente que acudan a nuestro despacho y los atenderemos con mucho gusto. Claro que sí, les voy a dar una vez más el número telefónico. Llámenle usted porque, mire, la verdad, no lo deje para mañana, porque en muchas ocasiones somos, esta palabra ya me la aprendí, somos procrastinadores, que tiene que ver con que dejamos las cosas para mañana o para cuando haga mejor clima, porque a veces aquí en el estado de Morelos baja un grado la temperatura y decimos que hace mucho frío, cuando en otros lugares sí hace mucho frío. Aquí en Cuernavaca y en todo el estado de Morelos, el clima, la naturaleza ha sido benigna con nosotros. Así es que no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Su bienestar propio y el de su familia lo requieren. Y es el marcar el 777-231-4719 y 777-305-1325. Porque recuerde, no es solamente para usted que, pues bueno, en uno lo decimos con mucho respeto y mucho reconocimiento, gente que está en el campo, en la minería y luego en la transformación o en la cuestión de servicios financieros, para todos ustedes que trabajan de manera formal y que tienen un número de seguridad social, llamen a los expertos del despacho Román y Sivertsen. Ya escucharon ustedes, la consulta es gratuita, así es que tome su teléfono, ya voy a aparecerme como los que le hacen, hable ya, pero marquen el 777-231-4719 y 777-305-1325, porque seguramente yo les voy a decir que si ustedes cuando lleguen a un excelente acuerdo con el doctor Adrián Román y posteriormente ya estén recibiendo los beneficios de esta pensión, me van a decir, señor Arturo Aguirre, muchas gracias por animarnos a tomar el teléfono y marcar el 777-231-4719 y 777-305-1325, porque mi familia y yo estamos recibiendo una pensión que nos permite vivir dignamente, me alcanza para mis medicinas, para irme al cine, para ir a hacer ejercicio, para ir al mercado y comprar lo que pues me gusta consumir, y mi nivel de vida es bueno gracias a la pensión. Así es que, algo más que quiera agregar, mi estimado doctor Adrián Román, que se nos haya pasado, por favor. Pues Arturo, agradecer como siempre esta oportunidad. No lo deje para otro momento, llámenos. En este momento estamos para servirles. Este tema de las pensiones creo que da, Arturo, para seguir hablando de ellas y quizás focalizar en algún otro momento, a lo mejor las específicamente las que puede otorgar la ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. También todos los Claro. policías que nos están escuchando también tienen un régimen pensionario similar a nuestra ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Están sufriendo muchos de nuestros elementos, Sí. muchos policías porque no están pagando pensiones o como ha resultado, de repente muchos municipios no han cumplido con sus obligaciones. Entonces, estamos para servirles y bueno, hablamos de un tema de estricta aplicación de la ley. Finalmente, si usted se ganó su pensión, si usted se la ganó con su esfuerzo, se la tiene que pagar. Indudablemente, esto es algo muy importante porque miren, es un derecho humano, un derecho laboral que usted tiene de hacer valer todo esto que si hacemos a veces en el espejo retrovisor de nuestra vida, porque pasa muy rápido el tiempo cuando ya está uno veterano. Cuando uno está joven piensa que tiene uno mucho tiempo, lo digo por mí. Cuando uno comienza a ver y decir, bueno, yo trabajo desde los 17 años y fui pagando mi cotización, me descontaban, porque cuando yo entré a trabajar, por ejemplo, lo voy a decir, tenía un recibo que decía percepciones y deducciones. Percepciones que era lo que ganaba y deducciones que era lo que pues me quitaban, porque decían, así decimos coloquialmente, lo que me quitan, pero son las aportaciones, por ejemplo, al Seguro Social, al impuesto sobre la renta, etcétera, al Infonavit, Infonavit. en fin, todas esas cuestiones, ¿no? Pero son aportaciones precisamente que tienen que ver con la seguridad social y en muchas ocasiones no lo sabemos porque pensamos que mayo va a ser eterno, como decía el poeta Amado Nervo. Realmente esto es algo de la mayor importancia. Recuerden el número telefónico del despacho Román y Sivertsen Abogados. Es el 777-231-4719 y 777-305-1325. Llámenles. La consulta es totalmente gratuita. Ya nos vamos, doctor Adrián Román Hernández, director del despacho Román y Sivertsen Abogados. Gracias.